Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de los tiempos actuales que estamos viviendo y lo que Dios ha demandado para este tiempo del otoño. Estamos en el otoño, acabamos de comenzar un nuevo año en el calendario de Dios. Dios comienza su calendario con respecto a la comida, al alimento, al dinero en otoño. Por eso los grandes acontecimientos adversos a ciudades y naciones es en el otoño. Todas las calamidades, estamos oyendo noticias de los huracanes, lluvias torrenciales, terremotos, etcétera. Violencia en ciudades y naciones. Todo esto en otoño, así que debemos saber lo que está contemplado en la profecía. Todo lo que está aconteciendo ya fue profetizado desde tiempo atrás. Nada sucede por accidente o casualidad, todo es anunciado por Dios. Dios envía a sus siervos los profetas para anunciar el futuro. Hoy estamos viviendo lo que ayer se anunció y estamos anunciando lo que vendrá hacia el mañana. Así que estamos en el tiempo del otoño. Y es en el otoño cuando Dios establece un periodo muy importante que tiene que ver con la santificación. Porque todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra es consecuencia de la maldad del ser humano, de otra manera, del pecado. El pecado que se originó en Adán y Eva ha traído consecuencias de generación tras generación, de siglo tras siglo. Hace 21 años atrás, Jesucristo vino a resolver el problema del pecado. Pero no todos conocen lo que sucedió en la cruz del Calvario. Esto fue en primavera. Por eso Dios está siempre haciéndonos recordar la primavera y el otoño con respecto al sacrificio de Cristo Jesús. De allí el término expiación. La expiación tiene que ver con cubrir la falta, cubrir el pecado, porque el hombre que está en pecado trae como consecuencias todas las calamidades que hoy estamos conociendo en las noticias. Así que ya hay solución, pero el hombre tiene que decidir arrepentirse de sus pecados y clamar para que la sangre que Cristo un día derramó en la cruz se haga efectiva en la persona en el tiempo presente y venga la salvación. Es lo que significa expiación. Expiación es cubrir la falta, es cubrir el pecado. Así que podemos nosotros cubrirnos de todo pecado para poder alcanzar la gracia de Dios. Porque desde que Adán y Eva pecaron, vino la separación de Dios, la separación de nuestro Creador, el que nos creó y nos puede ayudar en todo aspecto de la vida humana. Porque cuando Dios creó a Adán, ya el diablo estaba en el planeta Tierra y tomó ventaja. Por eso entró el pecado y el pecado le dio derecho legal a Satanás. Así que Dios proveyó la respuesta o la solución al pecado y esto fue el derramamiento de sangre. Por eso hoy estamos recordando de la expiación que tiene que ver con la sangre de un cordero que nos limpia de todo pecado para reconciliarnos con Dios. La única manera que el ser humano puede hacer para acercarse a Dios, reconciliarse con Dios y recibir la ayuda de Dios es a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hoy predicamos el Evangelio de Jesucristo, hoy más que nunca, en toda ciudad y en cada nación, para que las personas se reconcilien con Dios. Es el Evangelio de la reconciliación. Y hoy vamos a estudiar de la Biblia este maravilloso tema que habla de la expiación, porque estamos en medio de un ayuno de 10 días, el ayuno de expiación, ayuno para la santificación.
Si queremos ver respuestas buenas de Dios a la tierra, tenemos que santificarnos. Por eso el tema es la expiación que abre la bendición de la salvación. Así que bienvenidos a este programa de bendición, La Voz de la Alianza Internacional. Así es, bueno, hablando de la expiación, sabemos entonces que la Biblia dice que por la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado, Jesucristo, es que ahora nosotros podemos expiar nuestros pecados, nuestras culpas. Y bueno, la sangre, lógicamente, la sangre derramada de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, abrió la bendición para toda la humanidad, para toda aquella persona que quiere realmente aceptar ese perdón de Dios y esa limpieza, ¿sí? Pero es importante que para que nosotros podamos tener parte de esa expiación, necesitamos a Jesucristo en nuestros corazones para que la sangre de Cristo es la que nos limpie. Pero también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos delante de Dios, pedir perdón y entonces allí clamar el poder de la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados y limpieza de nuestros pecados. Así que solamente la sangre es la que quita el pecado o expía el pecado. Y te invitamos para que también reflexiones y puedas acercarte hoy a Dios a través de la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios que fue inmolado por ti, por mí y por toda la humanidad. Sean todos bienvenidos. Sí, tenemos la expiación, nos habla del perdón, el perdón que Dios consiguió a favor de nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, y Jesucristo mismo se hizo expiación por nuestros pecados para que Él fuese nuestro Redentor. Y bueno, la expiación tiene que ver con la reconciliación. La reconciliación tiene que ver con la restauración, y restauración significa volver al estado original, donde antes Dios estaba con el ser humano se apartó de Dios con Adán y Eva, pero Jesucristo, Él vino a morir por nosotros para volver a restablecer la relación que el hombre había perdido, y hoy es posible a través de Jesucristo. Así que reconciliación para un matrimonio es como volver a empezar de nuevo. Si estaban separados, volverse a ver, volverse ahora sí a perdonarse unos a otros y volverlo a intentar. Y eso es lo que tiene que ver con la reconciliación con nosotros delante de Jesucristo. Y bueno, estamos dentro de los 10 días santos, y el día de expiación se le conoce como el día más santo de los santos. Empieza desde la fiesta de las trompetas, que sería el primero del séptimo mes, que hoy se le conoce como el mes de Tishri. Empieza el año nuevo, la cabeza del año, el toque del shofar o de la trompeta. Se cuentan 10 días hasta llegar a Yom Kippur, que es el día de expiación. Por eso esos son los 10 días que se le conocen como los 10 días santos, para llegar al día más santo de los santos, que es el mero día de la expiación. Y bueno, de acuerdo a Hebreos, ¿no?, es que nos dice que antes los sacerdotes hacían eso una vez al año. Sí, en nuestro calendario, para ubicarnos en nuestro calendario gregoriano, eso corresponde ahora en otoño del 26 de septiembre. Sí, puede tocar y septiembre. Terminará al 10 al 5 Parte de al 6 septiembre de y octubre. Sí, o sea, varía de acuerdo al calendario judío. O sea, puede ser septiembre u octubre, ¿no? Hay errores en los calendarios del hombre, pero en este año, para precisar una fecha, cuando comenzó el nuevo año judío, comenzó este lunes pasado. Al final del domingo Rosh Hashanah, empezó Rosh Hashanah, o sea que en este año correspondió a ese tiempo. Cada año va variando, pero es en otoño, así que empieza a correr 10 días del 26 de septiembre hasta el próximo miércoles, así que
Son 10 días para consagrarse, 10 días para santificarse, 10 días para buscar para ayunar, el perdón llorar de Dios. Y pedir perdón a Dios. El último día Confesar es pecados el y pedir perdón a Dios. día más santo de los santos, como Bueno, estás diciendo. en el Antiguo Testamento era cuando el sumo sacerdote entraba por una vez al año, ese día, para precisamente presentarse delante de Dios, ahí en el lugar santísimo, y pedir perdón por él y por los pecados del pueblo. Sí, en Hebreos es donde está más explícito esa parte, porque ahí dice, bueno, los sacerdotes era una vez al año. En cambio, con Jesucristo en una primavera, Él expió los pecados y como Él era justo, ¿no? Él era intachable, Él no cometió pecado, Él nació sin pecado, Él fue concebido por el Espíritu Santo y pues Él venía de Dios. Entonces Él nos trajo la reconciliación con Dios y su sacrificio bastó para que ya no hayan más ceremonias como antes se hacían, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo y bueno, tenía que haber todo un protocolo para recibir el perdón. Hoy en día pues es simplemente el orar con Dios y pedirle al Señor perdón, y eso es más que suficiente que clamar a la sangre de Jesucristo, porque Jesús fue una vez y por todas a la cruz y no va a volver a ir, porque Él ya pagó el precio por nosotros. Sí, por eso hoy estamos recordando, siempre se recuerda de la muerte de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo que recordáramos de su muerte. Por eso Jesucristo instituyó la Santa Cena para recordar de su muerte. La Biblia dice, cada vez que participamos de la Santa Cena o de la mesa del Señor, estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él regrese de nuevo por nosotros, por su iglesia. Así que siempre hay que hacer un memorial de el sacrificio de Cristo. Esto habla de la expiación, porque cuando Dios estableció todo el sistema de sacrificios con los sacerdotes que tenían que oficiar acerca del sacrificio de un cordero, el derramamiento de la sangre y la aplicación de la sangre, todo ello era solamente una muestra, un símbolo de lo que vendría hacia el futuro con la muerte de Jesucristo en la cruz. Ya Cristo murió, Cristo resucitó, eso es historia. Ahora solamente hacemos nosotros actos de fe, recordando lo que pasó en Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario, derrotando al diablo, y todas las maldiciones fueron anuladas, canceladas en la muerte de Jesucristo. Por eso la vida resucitada de Jesucristo es importante vivirla, porque a través de la vida de Jesucristo en nosotros tenemos autoridad para reprender demonios. Esos demonios de enfermedades, demonios que están trayendo violencia en el matrimonio, esposas contra esposos, esposos contra esposas, padres contra hijos, hijos contra padres, sociedad que se levanta contra las autoridades, la violencia en nuestras ciudades y naciones, son demonios que están operando en personas. Así que la autoridad está en la iglesia es luz y sal, luz para alumbrar donde hay tinieblas, y la sal es para hacer la diferencia. Solamente la iglesia tiene autoridad espiritual contra los demonios. Así que este conocimiento es fundamental. Ya estamos pronto a la venida de Jesucristo por segunda vez y pronto seremos levantados. El tiempo de la iglesia está acabando, pero necesitamos afirmarnos en fe por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. El diablo ya sabe que le queda muy poco tiempo. La segunda venida de Cristo, el diablo será atado, dice la Escritura, será inmovilizado. Pues bien, antes que el diablo sea inmovilizado, quiere ejecutar su máxima expresión de terror en la tierra, de maldad en la tierra, de violencia en la tierra, de muerte en la tierra. Alguien tiene que parar al diablo. Para eso está la iglesia cristiana. No es religión, es autoridad y poder. Jesucristo, cuando resucitó,
Él dijo, a como me envió el Padre, yo les envío. Jesucristo fue enviado a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. En Hechos 10:38 dice la Biblia cómo Dios el Padre envió a su Hijo bajo la unción del Espíritu Santo, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. ¿Y cómo se anduvo haciendo bienes? Hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. El diablo es el que está ocasionando enfermedades, tragedias. Para esto vino Jesucristo, para enfrentarse al diablo y derrotarlo en la cruz del Calvario, derramando de su sangre. Y a través del derramamiento de su sangre, las personas que crean en Jesucristo, que crean en el poder de su sangre, son limpiados de sus pecados y son reconciliados con Dios. De esta manera, las personas pasan bajo la protección de Dios y podemos por eso leer cada día el Salmo 91, que es un salmo de estar bajo el que habita al abrigo del Altísimo, de Dios. Estar morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la protección de Dios. Hay protección a través de la sangre que Cristo derramó. Por eso hoy hablaremos de este tema, la expiación, que abre la bendición a la salvación. Y vamos al estudio de la Biblia. Me gustaría leer Levítico. Bueno, me gustaría leer lo que la Biblia habla del sacrificio de Cristo en Isaías 53. ¿No? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De toda la humanidad. De toda la humanidad. Sí. Así es. Jesucristo vino a ayudarnos a salir del pecado, a salir de las garras del diablo. El diablo solamente tiene un derecho sobre el ser humano debido al pecado. Hemos nacido bajo el pecado de Adán y Eva. Todo ser humano nace ya bajo dominio del enemigo. Por eso en Primera de Juan dice la Escritura que todo el mundo está bajo el maligno. Y la Biblia en Primera de Juan habla de dos tipos de hijos: hijos de Dios, hijos del diablo, los que están bajo cobertura del diablo y los que están bajo cobertura de Dios en Cristo Jesús. De esto se trata la salvación, de pasar de un reino a otro reino, de ser hijos del maligno a ser hijos de Dios. Esa es la salvación. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, para que las personas pasen de la maldición a la bendición, pasen de un territorio de tinieblas a un territorio de luz, pasen del territorio del diablo al territorio de Jesucristo. Esa es la salvación, es el evangelio que predicamos desde que Dios dio nacimiento a la iglesia, y todo cristiano debe estar predicando. No hacer labor de proselitismo para un movimiento religioso, no. Estamos hablando de la salvación de vida eterna. La persona en su pecado, si llega a morir, se va al infierno. Pero si la persona en su pecado se arrepiente en vida y acepta a Jesucristo, el único que da vida eterna, entra a la vida eterna. Si llega a morir, de Cristo, se va al cielo. Y la sangre de Cristo le limpia sus pecados. Es la sangre la que le va a limpiar de todo pecado. Vamos a ver lo que es la salvación en Colosenses. Allí la Biblia habla de este traslado espiritual. Colosenses capítulo 1, versículos 13, 14. La Biblia habla de el traslado. 12, 13 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, Habla de la salvación. Dios el Padre envió a su Hijo para salvarnos. el cual nos ha librado de la potestad de las A tinieblas esto vino Jesucristo, a librarnos de la potestad de las tinieblas. y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Esa es la clave, traslado. Es un traslado la al salvación. reino de su amado Hijo, Traslado en del que reino de tenemos- Satanás al reino de su Hijo Jesucristo. en quien tenemos redención por Ahí su está. sangre, el perdón de pecados. Solamente por medio de la sangre podemos tener redención y el perdón de pecados. Esto es la expiación. Expiar es recibir la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. La palabra expiar es pagar la deuda, pagar la culpa para poder acercarnos a Dios. Y esto fue lo que hizo Jesucristo. Cristo pagó nuestras culpas, pagó nuestros pecados. Es lo que está en Isaías 53. Sí, Así Isaías que 53. Dios nos compró por medio de la sangre de Jesucristo para que ahora seamos sus hijos. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por eso estamos predicando el Evangelio de la reconciliación. Todo eso está registrado en la Biblia. Vayamos a 1 de Corintios, donde la Biblia habla del Evangelio de la reconciliación. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso la salvación es una vida nueva. Entramos a una vida nueva. Esto no es religión. Cualquiera puede tener una religión y nunca cambiar. En cambio, en Jesucristo hay un cambio de vida, de estilo de vida, de pensamiento, O sea, de forma de por eso hablar. dice, las cosas viejas, Las cosas viejas las cosas de la pasaron. carne, las cosas de la Cuando carne, éramos pecadores, adúlteros, la mentalidad fornicarios, carnal, todo. cualquier pecado, eso queda en el pasado. La sangre nos limpia y borrón y cuenta nueva, como si nunca hubiésemos pecados, gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz y la aplicamos sobre nosotros. Por eso tenemos que vivir bajo la sangre de Cristo, Así es. para que el acusador, que es el diablo trata de acusarnos con la vida pasada, con el pecado de nuestro pasado. El diablo es un acusador de todo lo malo que hicimos en el pasado, pero nosotros vivimos siempre en el presente y en el presente estamos bajo la sangre de Cristo. Entonces podemos tener la autoridad para reprender al mentiroso y decirle: diablo, eres un mentiroso, eso fue mi vida pasada. Hoy soy un hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo me protege. Soy santo de Dios y tengo autoridad para reprenderte, diablo. Así que el diablo se sujeta a la palabra de Dios. Volvamos a leer entonces 2 de Corintios 5, 17 al 20. al 21 más bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está todo lo que tiene que ver con la salvación del pecador. Aquí se demuestra el amor de Dios a los pecadores. Es por eso que siempre hablamos de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda.
Así que todo pecador en la tierra tiene oportunidad de salvación, por muy malo que haya sido la persona en su pecado, sea hombre o mujer, tiene oportunidad de salvación cuando oye el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la reconciliación. La única oportunidad puede ser para entrar a la vida eterna con Dios. Digo que puede ser la última oportunidad porque hay personas que solamente tienen esa oportunidad. Otras podrán tener 2 oportunidades, 3 oportunidades, pero las oportunidades se van limitando. Así que si hoy, amigo, amiga, tú estás apartado o apartada de Dios y estás escuchando este mensaje, recibe a Jesucristo, no dejes pasar más tiempo, no dejes entrar el mañana. La salvación es en el hoy. Dios te está rogando, dice la Biblia, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios te ruega, ven a Él. Ven y reconcíliate con Dios, es tu creador, Él te ama, Él puede ayudarte en medio de tu tragedia, en medio de tus problemas, en medio de tus circunstancias, pero tienes que reconciliarte y solamente en Cristo está la reconciliación, porque Cristo derramó su sangre, es a través de la sangre de Cristo que somos reconciliados y de esta manera Dios nos perdona todo pecado. Así que esta es la expiación, la reconciliación. Por ejemplo, aquí en Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, por eso Dios es Dios Padre, es el Padre, es la figura del Padre. El Padre, su naturaleza es ser perdonador. Acordémonos de la historia del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo regresó a la casa del Padre y antes que el Hijo hablara una palabra de arrepentimiento delante del Padre, es el Padre quien corrió hacia donde venía su Hijo para recibirle y abrazarle. Era su Hijo que regresaba a casa. Por eso, amigo, amiga, Dios el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere alcanzarte. Por eso salimos a predicar el Evangelio para que las personas sean alcanzadas donde quiera que estén, en el trabajo, en la calle, en la oficina, en la casa, en cualquier lugar, en lugares públicos, en ciudades y naciones, porque Dios quiere que todo el mundo se reconcilie con Él. Por eso todavía no ha venido el rapto de la iglesia, no ha terminado el tiempo de la iglesia. Es lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2. Está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Así es, Dios está esperando que todo el mundo se arrepienta para que sean reconciliados con Dios. Dios es Dios de salvación. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios es Dios de vida. Por eso predicamos la vida resucitada de Cristo, y la vida precisamente está en su sangre. Aquí tengo 2 pasajes que tienen que ver con la reconciliación. ¿Sí? Efesios 2, versículos 13 al 16. Ahí nos dice la primera, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esta es la definición propia de la iglesia, o la formación de lo que es la iglesia. La iglesia es unidad, es amor, y esa unidad y ese amor se demostró en el cuerpo de Cristo que murió en la cruz del Calvario.
había una separación entre griegos y judíos, entre gentiles y judíos, pero cuando Cristo murió, en su cuerpo hubo reconciliación. Por eso la iglesia es el lugar de reconciliación con Dios, es el lugar de unidad, es el lugar de el amor de Dios. Así que dice, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el otro está en Colosenses. Colosenses 1, del 18 en adelante. 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nunca puede estar separada la cabeza del cuerpo ni el cuerpo de la cabeza. Esto quiere decir que nunca puede estar separado Cristo de su iglesia y la iglesia de Cristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Está hablando de Cristo. En Cristo está toda la plenitud de la deidad. O sea, la Trinidad de Dios, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en la persona de Jesucristo. Y esa plenitud está en nosotros, habitando en nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Por eso, el que está dentro de nosotros, dice la Escritura, es mayor que el que está en el mundo. Nosotros tenemos el poder sobre Satanás, el príncipe del mundo. Así que todo esto está registrado en la Biblia. Puedes continuar. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que si uno recibe a Jesucristo, tiene que permanecer en la fe de salvación. Va a haber lucha contra el opositor, el diablo. El diablo ataca la fe, el diablo ataca la vida cristiana. Pero tenemos que aprender a ejercer autoridad contra el diablo. Es lo que dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Por eso aquí dice que debemos permanecer. Permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. O sea, del regreso de Jesucristo es nuestra esperanza, del rapto de la iglesia. Esperanza Cristo bienaventurada. prometió regresar, es la esperanza bienaventurada. Mientras seamos cristianos viviendo en el planeta Tierra, todos los días tenemos luchas de fe, luchas que libramos en el nombre de Jesús. Esto es importante que todo ser humano lo pueda entender. Desde que el ser humano nace en el planeta Tierra, nace para la lucha por la vida diaria. Los problemas de la vida diaria que empiezan en el hogar, que empiezan en la familia. Y cuando el ser humano va creciendo, las luchas son siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, siendo adulto. En el campo de trabajo, en la oficina, habrá lucha. La lucha está en el planeta Tierra porque hay un diablo en el planeta Tierra. O sea que una persona nace al campo de guerra. La tierra es un campo de guerra. Cuando el ser humano un día escucha el Evangelio de Jesucristo y se arrepiente de su pecado, de estar apartado de Dios, y se reconcilia con Dios a través de la sangre de Cristo, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces empieza una vida nueva. Dejará
¿De tener problemas? No, los problemas están en la tierra. Mientras vivamos en la tierra, todo hombre, toda mujer tiene problemas, sea cristiano o no cristiano, todos tenemos problemas. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, que ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien venció al ocasionador de los problemas, al diablo, y ahora nos da Jesucristo esa autoridad para reprender al diablo. Así que nosotros entramos a una lucha, no por la vida diaria, sino para alumbrar en esta tierra y extender el reino de Dios. Jesucristo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en familias, ciudades y naciones. O sea que hacemos la diferencia. Así que mientras vivamos en la tierra hay lucha, nada más que los que no son cristianos no saben cómo defenderse de un diablo que ya fue derrotado por Jesucristo. En cambio el cristiano debe aprender cómo vivir la vida victoriosa en Jesucristo. La Biblia dice que debemos caminar de triunfo en triunfo, porque toda batalla es de triunfo. Dios asegura la victoria en cada batalla. Dios nunca ha perdido una batalla y ahora el cristiano debe vivir en la victoria de Cristo. Asegura la victoria, pero no nos quita el que no pasemos por esas Sí, todos pasamos luchas. por pruebas y luchas. Lo vivimos hace 2 años con la pandemia. ¿Cuántos cristianos fueron afectados? Algunos tuvieron que partir con el Señor, otros salieron de la pandemia. Todos libramos batallas. Por el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que no vayamos a ser afectados en alguna enfermedad. La Biblia habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llevó el evangelio de Jesucristo a la región de Galacia. Tenemos toda una carta a los Gálatas. Sí. Y allí Pablo está dando su testimonio que él llevó el evangelio enfermo. Pablo estaba predicando el evangelio en esa región con una enfermedad, pero la enfermedad no detuvo al apóstol Pablo, así que Pablo en medio de la enfermedad, él fue luz y sal en esa región. La enfermedad es temporal, así que debemos conocer todo ello. Así que estamos en esta tierra librando batallas. No es lo mismo librar una batalla sin Cristo a librar la batalla con Cristo. Por eso decimos, como está escrito, todo lo podemos. En Cristo que nos da la fuerza, que nos fortalece. Nos da Cristo. Cristo es el que nos fortalece en cada batalla. Por eso todo parte de la sangre de Cristo y creo que ahí nos vamos a quedar en Levítico 17. Porque Dios proveyó todo desde el principio a través de la sangre del Cordero. Levítico capítulo 17 habla del sacrificio del Cordero, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está. Es la sangre que Dios estableció como solución al problema del pecado. Sí. Y la sangre está corriendo en nuestras arterias, en nuestros cuerpos, en seres humanos o en animales. La sangre que Dios estableció para sustituir o limpiar o cubrir, mejor dicho, el pecado en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la ley, fue el sacrificio de un cordero, de un animal, y todo comenzó con la Pascua. La Pascua era la muerte de un animal, de un cordero. Había que sacrificar el cordero, había que asar el cordero, comer el cordero por familia, pero la sangre había que ponerla en la puerta de la casa, porque el ángel de la muerte iba a pasar esa noche matando a todos los primogénitos de Egipto.
pero donde hubiese sangre, la sangre del cordero, entonces la muerte pasaría de largo. Es la Pascua. La Pascua es el sacrificio del cordero, es la sangre del cordero que nos libra de la muerte. Y nuestra Pascua hoy en día para los cristianos es Cristo, Jesús. Pero Dios instituyó que ya fue todo sacrificada esto. o crucificada. Así es. Dios instituyó todo esto desde los tiempos de Moisés. Estamos viendo imágenes cuando Josué está poniendo la sangre en los postes y el dintel de la puerta de la casa, mientras arriba pasa el ángel de la muerte, trayendo muerte a donde no estaba la sangre. Sí, la conexión está en el número 10. Sí. Porque la Pascua tiene que ver con el primer mes, que se conoce como Nisan. El 14 se celebraba la Pascua, pero el día 10 de Nisan era el día que se apartaba el Cordero. Y bueno, llegamos ahora al 10 del séptimo mes de Tishri, y esa es la conexión, que en el 10 se apartaba el Cordero en primavera, y en el 10 de Tishri, ahora séptimo mes, en expiación, es donde prácticamente se expiaba, ¿no?, el Cordero. Sí, hay un gran simbolismo profético en todo ello, porque no podía haber bendición de la salvación física del pueblo de Israel. O sea, ellos vieron la salvación al otro día cuando Faraón manda llamar a Moisés y Faraón le dice, salgan inmediatamente, porque estaba aterrorizado Faraón y todo el pueblo de Egipto, y ya no querían tener más al pueblo de Israel en Egipto. Ya no. Entonces salieron a la prosperidad de Dios, porque Dios prometió una nueva tierra desde los tiempos de Abraham, y se empezaba a cumplir con Moisés. Bueno, salieron. Esto es la prosperidad. Salieron. Dios les había prometido la tierra que emana leche y miel, pero fueron al desierto. Sí, y pasaron su desierto. Sí, pero hay esto. ¿Cómo vinculamos o conectamos la primavera con el otoño? Sí, esa es la vinculación. Y ambas, tanto la primavera como el otoño, habla de expiación. Bueno, es que en Pascua Jesucristo expió los pecados de todos al morir en la cruz. Sí. Y esa es la conexión que hay entre lo que es primavera y otoño. Sí, porque en otoño vemos el resultado, el fruto del trabajo. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra prometida, todo lo que siembres va a cosecharse, porque yo estaré vigilando esa tierra y la lluvia estará allí, lluvia primera, lluvia segunda, y prosperarás en todo lo que emprendas con tus manos. Pero esa prosperidad económica, prosperidad que tiene que ver con la comida y alimento, viene de la primavera, cuando se estableció la Pascua, el sacrificio del Cordero. Por eso, para nosotros los cristianos, nuestra Pascua es Cristo. Sí. Por eso cada primavera celebramos la muerte de Jesucristo, su resurrección. Es la Semana Santa para el pueblo cristiano, pero llega el otoño. Y en el otoño es el tiempo de la prosperidad económica, es cuando Dios derrama bendiciones de prosperidad, cuando la tierra empieza a dar el fruto del trabajo, porque todo lo que se sembró hace un año, ahora lo vamos a cosechar, y por eso el ladrón, el diablo, está atacando la prosperidad económica. Sí. Todo lo que estamos viendo hoy en las noticias, huracanes, incendios, terremotos, todo tiene que ver con el dinero. Todo se resume en el dinero. Por eso los gobiernos tienen fondos de contingencia ante los problemas que sacuden ciudades y naciones, y todo eso es dinero. Viene una enfermedad, ¿cómo resuelves el problema de tu enfermedad? Tienes que ir con el médico, tienes que comprar ciertos medicamentos, todo eso es dinero. Por eso, si uno no camina en conocimiento de la palabra de Dios y no tiene la fe que viene de Jesucristo, podemos caer en el engaño del enemigo, porque el diablo está usando el dinero para atrapar a muchas personas. Y esto es lo que sucede
ahora en el otoño. Por eso estamos viendo las crisis económicas, estamos viendo la inflación galopante en muchas naciones. Muchas naciones están pensando en la hambruna que pronto puede suceder sobre sus ciudades. Por eso cada iglesia debe estar orando por su ciudad y su nación, orar por sus autoridades, que las autoridades tengan sabiduría para la toma de decisiones en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Por eso estamos ayunando 10 días en otoño. Comenzamos a ayunar el día 26, que corresponde al primero del mes de Tishri en el calendario de Dios, y estaremos ayunando 10 días hasta el próximo miércoles, que será el día de expiación, el día más santo de los santos, conforme a la enseñanza de las Escrituras. Sí, quería compartir la otra conexión, porque lo del 10 de Nisan, el 14 que habla de Pascua, está en Éxodo 12, ahí nos habla tanto de lo que se hacía el día 10 cuando se apartaba el cordero, que tenía que ser primogénito, sin mancha, porque es una representación de lo que iba a ser Jesucristo por nosotros en la cruz. Y hablando ahora del día de expiación, que está en Levítico 16, parte de la ceremonia es que habían 2 cabras. Entonces a una cabra iba a ser enviada para Azazel, que Azazel representa a Satanás hoy en día, y la otra pues iba a ser ofrecida en el altar de bronce. Entonces se hacía un sorteo, y entonces se enviaba después, es como la última parte de la ceremonia, se enviaba la cabra que iba a ser para Azazel al desierto, que estaba allá por el Mar Muerto, unos 14 kilómetros de Jerusalén. Y antes de ser enviada se le ponía un listón rojo en sus cuernos, y se le imputaba, o el sacerdote imputaba, todos los pecados, tanto de él como su familia y el pueblo. Y después que se le imputaba todos los pecados, entonces enviaba a otro sacerdote para hacer ese mandado de ir hasta el monte, que así se llama también, el monte de Azazel, y allí lo tiraba. Y entonces la cabra pues tenía que morir, ¿no? Porque ese era prácticamente el pago para la redención de los pecados por un año. Y esto se tenía que hacer continuamente cada día de expiación. Y eso nos recuerda, como aquí en México decimos, el chivo expiatorio, donde una persona pague los platos rotos de todos. Y eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿no? Él fue como el chivo expiatorio, ¿no? Todo se le imputó a Jesucristo, la maldición, el pecado, la crisis, todo estaba dentro de él. Por eso Él expió nuestros pecados y nos redimió con su sangre preciosa, una vez y por siempre, y una vez y por todas. Sí, lo que estás diciendo del chivo expiatorio lo podemos encontrar en Levítico capítulo 16. Todo un capítulo que habla sobre la expiación o el día de expiación, y en el versículo 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. El problema en el ser humano es el pecado. Dios determinó el sacrificio de un animal, derramamiento de su sangre, para que haya expiación por los pecados. Pero en el tiempo que Dios estableció esta ley del sacrificio, también Dios estableció que había que poner las manos sobre el macho cabrío y lanzarlo o enviarlo hacia el desierto. Hemos hablado sobre el desierto. Y ahí dejarlo ir es tirarlo. Sí, tirarlo. O sea que había que apartar el pecado del pueblo de Dios y enviarlo al desierto. ¿Y quién estaba en el desierto? Pues el diablo. ¿A quién le pertenece el pecado? Pues al diablo. Él es el origen de todo el pecado. Su naturaleza es pecaminosa, y por lo tanto, si el origen del pecado está en el diablo, pues vamos a enviarle el pecado al diablo, y se mandaba el chivo expiatorio hacia el diablo. Así que son actos simbólicos que hoy podemos recordar,
Pero ya todo esto fue dado por el sacrificio de Jesucristo, ya no tenemos que hacer nada de lo que antes se hacía, ahora solamente tenemos que tener fe, creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso, amigo, amiga, antes de terminar, queremos hacer un llamado a tu salvación. Solamente acepta a Jesucristo y empezarás una vida diferente. Arrepiéntete solamente de tus pecados y acepta a Jesucristo. Puedes decir esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, de estar apartado de Dios, pero en este momento creo que la sangre que derramaste en la cruz viene a mí para limpiarme de todo pecado. Reconozco el poder de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que viene a limpiarme ahora de todos mis pecados porque me arrepiento de ellos. Y estoy creyendo que tu sangre me limpia y recibo ahora el perdón de Dios. Creo con mi corazón que tú has resucitado de los muertos y con mi boca te confieso, el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu Santo Espíritu y ayúdame a caminar en la vida resucitada de Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, ya estás en el reino de Dios, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Has pasado del reino de las tinieblas, de la mentira, al reino de la luz, al reino de la verdad, al reino de Jesucristo. Así que ahora hay que leer la Biblia, ir a una iglesia, ser enseñado por un pastor para ser guiados en esta tierra, cómo librar batallas día con día hasta la venida del Señor. Bienvenidos a la familia de Dios. Agradecemos que nos hayan acompañado y oramos para que siempre las bendiciones estén con ustedes. Nuestros saludos y bendiciones a toda la familia. Dios les bendiga a todos.